Jesús mismo entregándose por nosotros y que la sangre de Jesucristo nos da libertad para acercarnos al Padre. ¿Por qué para acercarnos? Porque por un hombre entró el pecado, que fue Adán, y por un hombre, siendo Dios mismo, siendo perfecto, no pudiendo otro ser humano, otro ángel, otro querubín, recuperar la gloria que nosotros mismos habíamos perdido, porque amamos más, yo amé más las pasiones de este mundo antes de llegar a Cristo. Dios tuvo que enviar a su Hijo y quebrantarlo por amor a nosotros. Por amor a ti que estás escuchando, por amor a mí, a mis hijos, para recuperar su gloria. Pero hoy, tú que estás escuchando el Evangelio, tienes una posibilidad de acercarte a Jesús, a ese Jesús que caminó y que hoy está caminando por esta ciudad. Porque cuando uno lee los Evangelios, lo ve a Jesús en acción, lo ve a Jesús caminando, lo ve a Jesús acercando. Él no hacía acepción de personas. Él se acercaba a los religiosos, como se acercó a Nicodemo, y le hablaba con amor. Y le decía, de tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que todo el cree no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Para darnos una posibilidad a nosotros, que somos una generación, una raza caída. Y tú tener y yo la posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Gracias a Jesucristo nosotros hoy tenemos una relación, no religión, porque Cristo no es religión, es relación. Una relación restaurada, eso dice la palabra, una relación restaurada con el Padre. Por eso nosotros predicamos, por eso nosotros hablamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mía y tuya. Un poquito de mi testimonio: yo antes de llegar a Dios, también trabajaba en una editorial religiosa muy conocida de Buenos Aires, y creía que adorar imágenes, adorar yesos, era la salvación, hasta que un día las oraciones de mi madre y me predicaron el Evangelio y Dios me quebrantó y entendí lo que Jesucristo hizo. Hoy estoy aquí hablando del precioso regalo de la vida eterna. Pero algo que nos asombra de este gran Dios que servimos y poderoso Dios es que Dios lo hizo por misericordia, y eso es lo que Dios está teniendo con cada uno de nosotros. Tú ves los tiempos, no hace falta que yo te hable de los tiempos, pero tú puedes prender el noticiero y ves todo como está. Pero Dios está teniendo misericordia, y si hoy este mensaje que se está predicando, y si hoy esta palabra que tú estás escuchando causa en ti un querer acercarte a Jesús, ahí a donde tú estés, tú puedes llegar a Él. Amén. Pero ahora tú te tienes que hacer una pregunta: ¿quiero y cómo puedo acercarme a Jesús? La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Nosotros necesitamos, como yo necesité, llegar a Jesús con un arrepentimiento, reconociendo que sin Él no tengo nada, reconociendo que me había equivocado, reconociendo que vivía en pasiones, reconociendo que vivía en muchas cosas que hoy el mundo llama buenas. Y cuando yo llegué a Jesús, llegué quebrantada a la presencia de Él y le dije: Jesús, necesito de ti. Y Él se acercó con esa misericordia, como se acercó a Nicodemo, que era un religioso, como se acercó a Nicodemo. En esta semana que pasó, todos han festejado, todos se volvieron religiosos. Quizá había muchos que hace como 10 años ni siquiera pisaban una iglesia, cualquier iglesia que sea, pero todos se volvieron religiosos. Y Nicodemo era un religioso, pero Jesús le dijo: de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que no se pierda mantenga vida eterna. Y dice la palabra que Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Pero también dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y necesitamos creer en Él. Y cuando tú empiezas a creer en Jesús, cuando tú crees en Jesús, tú empiezas a tener una relación con Él.
Y eso es lo que nosotros y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que nos acerquemos a Él, que pidamos perdón por nuestra vida pasada y que empecemos a caminar en una vida que ahora honre a Dios. Y por eso Dios nos dejó. No fue malo, sino nos dejó la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que las cosas secretas le pertenecen a Él, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Para mí, para ti que estás escuchando, y para mis hijos y toda tu generación. ¿Qué es esa revelación que yo te estoy hablando hoy en la palabra? En ella tú vas a encontrar a Jesucristo caminando, tú vas a encontrar a Jesucristo sanando, restaurando, bendiciendo. Tú vas a encontrar a Jesucristo como Él es, Dios mismo, en toda su totalidad. Amén. Porque no hay otro ser semejante a Dios, igual a Dios, que sea su Hijo. Y Él fue la gloria de Dios caminando en todos sus atributos, en toda igualdad, Padre. Por eso Dios nos dejó la palabra. Pero hoy yo te estoy hablando de este Jesús que quiere acercarse a ti. Pero tú tienes que tener un corazón como tuvo Nicodemo. Nicodemo era un religioso que conocía, que se sentaba en la mesa y hablaba, tenía acceso a la ley. En ese tiempo se leía la ley en un rollo, no había la Biblia, no había la voluntad revelada que hoy nos dejó para predicar este evangelio. Si no se predicaba la palabra, entraba el sacerdote a tiempo y se le hablaba. Pero mira cómo fue Nicodemo. Me impacta de Nicodemo porque Nicodemo dejó eso de lugar, siendo él un sacerdote religioso, como hoy hay muchas personas que nos acercamos a Jesús por estas Pascuas, que nos acercamos a recordar o quizás a decir, bueno, voy a ir a la iglesia porque no sé, bueno, es una tradición ir, voy a ir, o de repente me tomo estos 4 días para irme de vacaciones. Pero este Nicodemo dejó de lado esa religión que él tenía para acercarse a Jesús, para escucharlo hablar. Y ahí fue cuando Dios le dio esa revelación, de la cual yo te estoy hablando hoy, que Él te amó y me ama. Amén. Y por eso Él se entregó. Pero ahora necesitamos nosotros dar nuestro paso. Hoy Jesús te está preguntando, ¿qué harás con Jesús? ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a dejarlo? ¿Vas a dejar que pase una Semana Santa, como quizás hasta hoy pasó, sin saber de Él? Pero hoy Él se está acercando a tu vida como se acercó a la mía. Y como se acercó a cada uno de los que estamos escuchando acá en este lugar también. Así Él se acercó. Quizás muchos nos trajo de la religiosidad, a otros nos trajo de una vida de la noche, a otros nos rescató de las drogas, a otros nos rescató del adulterio, de la pornografía, de muchas cosas. Pero hoy Dios se está acercando a tu vida. Pero Dios también es un Dios que es justo. Y cuando a mí me predicaron el Evangelio no me obligaron, porque Jesús nos dio el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad para elegir. Yo no te puedo forzar a ti que estás escuchando, a los que estamos aquí, a acercarte a Jesús. Nuestra función es predicar el Evangelio de Jesucristo. Nuestra función es hablar de Él, pero no podemos obligar a nadie, sino que tú solamente tengas. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso dice su palabra. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es reconocer la gracia y la misericordia que Dios tuvo por enviar a su Hijo a cada uno de nosotros. Eso es el arrepentimiento. Decir, Señor, yo sé que no soy digno porque tengo una vida mala. Yo sé, Señor, que he hecho cosas malas. Yo sé, Señor, que he tomado, que me drogo. Señor, yo sé que ando en cosas que no te agradan. Pero, Señor, si a ti he hallado gracia, te pido perdón. Y cuando nosotros nos acercamos con ese corazón, Dios nos da el regalo de la vida eterna. Perdona nuestros pecados. Perdona todo el historial que tenemos, como yo tenía, lo perdona. Y la sangre de Cristo nos declara justo ante el trono. Y ese es el Jesús que hoy te queremos hablar. Y ese es el Jesús que te vengo a hablar y que te venimos a hablar. Dice también en el versículo 36 de la palabra que hemos leído de Juan capítulo 3,
Jesús también le habló a Nicodemo y le dio la revelación más gloriosa, que Dios ama al mundo, que Dios ama también a cada uno de nosotros, pero tenemos que acercarnos. Dice la palabra en el versículo 36 del libro de Juan: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú necesitas creer como yo necesité creer. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando caminó en la tierra, Él fue perfectamente santo, perfectamente Dios, y cumplió todas las profecías. La mitad de las profecías fueron cumplidas. Pero cuando Jesús venga, ya no va a venir como un humilde ser humano, sino va a venir con poder a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso todavía no se ha cumplido, pero si uno ve los tiempos, crea que el Señor se está acercando. Y por eso Él hoy te está llamando, porque Él quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que tú vengas y halles misericordia, perdón de pecado, y el día que enfrentemos el juicio con Él, Jesús mismo diga: no, yo pagué por Él, la sangre de Él está. Aleluya. Y este mensaje también es para los que están mirando, para los que miran en internet, para los que van a mirar en internet. Que este Jesús que predicamos aquí en Marítimo, en el Centro Cristiano Antorcha, en el centro del corazón de Marítimo, es el Jesús que caminó. Y por eso de ese Jesús hablamos. Pero dice la palabra que la ira de Dios está sobre aquel que no cree. Créame que Jesús, que Dios es bueno, pero Dios también es justo. La justicia de Dios no va a cambiar, ni cambia. El día que sus escogidos y sus redimidos estén con Él, Él va a tener que elegir. Y por eso hoy yo andaba como tú, sin Dios. La ira de Dios estaba sobre mi cabeza, porque yo no digo yo, lo dice la palabra, que el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Y lo dice Juan 3:36. Por eso yo te pido hoy que tú medites en tu corazón y puedas decir: necesito de Jesús, necesito de Él. ¿Cómo hacer? El Evangelio es el regalo más precioso que Dios nos ha dado, pero también es sencillo, pero necesitamos dejar el orgullo, necesitamos dejar la religiosidad, necesitamos dejar las cosas que nos apartan de este mundo. Por eso Jesús se está acercando a tu vida. Si tanto estás escuchando, yo te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer con este Jesús? ¿Qué vas a hacer con este Cristo que hoy te estamos hablando? No dejes pasar esta oportunidad. Dios te está llamando. Quizás estás en la parada de colectivo, estás paseándote o estás comprando. Pero si escuchaste este mensaje, no dejes de acercarte a Jesús. Ahí donde tú estés, yo te invito a que puedas hacer una pequeña oración de arrepentimiento y de decir: Señor, necesito de ti. Ahí donde tú estés, nosotros aquí en este lugar también vamos a acompañar, porque no porque estemos en Cristo no necesitamos el perdón de Dios cada día. No porque yo esté en este lugar predicando el Evangelio no necesite misericordia. Todos los días necesitamos misericordia. Y vamos a orar para que esta palabra que hemos predicado pueda llegar a alcanzar a muchos, porque ese es el principal propósito, que todos puedan llegar a Cristo y podamos salir de la ira de Dios que tenemos sin creer en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta oración que vamos a hacer pueda ser oída en el trono de tu gracia. Señor Jesús, reconozco que me ha apartado de ti. Reconozco que como Nicodemo vivía en religiosidad. Reconozco que vivía en faltas. Y ahora que he escuchado tu Evangelio,
Y ahora que he escuchado tu palabra, Sí, sí. te pido, Señor, que perdone mis pecados. Jesús, ya no quiero solamente creer en ti, sino quiero conocerte. Te pido que entres en mi corazón y que tu Espíritu Santo me enseñe cada día, me regenere y me santifique para conocerte a ti. Señor, te pido que no te apartes de mí y que borres todo mi historial y que a partir de hoy yo pueda caminar en obediencia a tu palabra, a tu voluntad revelada. Te pido, Jesús, que te acerques a mí, que borres mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Jesús, a cada día a caminar en obediencia a ti. Acércate, Jesús, a mi vida. Reconoce ahí donde tú estés que necesitas de Él. Reconoce que necesitas. Si necesitas sanidad, pídele: Señor, necesito sanidad. Amén. No solamente sanidad espiritual, no solamente salvación, sino sanidad física. Quizás te estás escuchando y no te puedes ni siquiera parar, pero pide en esta noche. Pide la sanidad, pide la restauración, pide por quizás no puedes dormir, pide en esta noche. Padre, yo te doy gracias porque sé que hemos hecho lo que teníamos que hacer, Señor. Hablar tu palabra y hablar tu evangelio, Señor. Padre, a donde se haya escuchado esta palabra, a donde aquella persona que haya escuchado, tú puedas, Señor, empezar a caminar en su vida, empezar a caminar del lado de esa persona, varón, anciano, joven, niño, que has escuchado. Jesús quiere caminar contigo. Y eso hemos hecho en esta tarde. Desde ya, Padre, te damos gracias por el privilegio de predicar tu palabra, de que tu casa esté abierta y de que no solamente personas que están escuchando este mensaje ahora en vivo, sino también aquellos que van a escuchar en los distintos medios de comunicación puedan ser, Señor, alcanzados por la salvación que hay en ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya.